En busca de la ciudadanización, un programa de interés para la juventud mexicana. En busca de la ciudadanización. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a su programa En busca de la ciudadanización. Estamos de regreso en esta segunda temporada, después de unas ya merecidas vacaciones, 4 meses. 4 meses desde enero, no han sabido mucho de nosotros, así que pues estamos actualizándonos. Sabíamos que ya nos extrañaban, las tonterías ya se estaban acumulando en mi pecho, ya me voy a ahogar si no digo estas estupideces. Y pues ya estamos de regreso en estas nuevas circunstancias, no sé si mejores o peores, pero aquí estamos de regreso finalmente. Y pues han sido 4 meses bastante intensos este 2019. Desde enero que terminó nuestra primera temporada, pues han pasado una gran cantidad de cosas. Desde las circunstancias, sobre todo de las primeras acciones de gobierno con la guerra contra el huachicol, como se dice informalmente, el robo de combustible de forma ilegal. Sí, bueno, durante estos meses seguramente todos ya hemos escuchado hasta el cansancio sobre la guerra contra el huachicol, que pues tuvo consecuencias bastante graves para toda la ciudadanía. Aquí en particular en Jalisco estuvimos enfrentando una muy fuerte situación de desabasto de la gasolina. La crisis de la gasolina. Bastante fuerte. Filas de incluso días para poder cargar el tanque de gasolina, que fue parte del plan de esta misma lucha contra el huachicol. Pero ¿no se te hace algo pues ridículo haber cerrado los ductos para combatir el huachicol? Sí, pues claro, el presidente, ya no hay huachicol, pues ¿cómo va a haber si no hay ni gasolina? ¿Qué se van a robar entonces? Pues claro. Entonces, sí, yo creo, y yo siempre lo dije desde que comenzó este tema del desabasto de gasolina, que era una estrategia completamente ridícula. Era, creo que muy bien intencionada, porque efectivamente los números no mienten, y sí, el tema del robo de combustible era una cantidad extraordinaria de dinero que se escapaba de las arcas públicas por este tema del robo de hidrocarburos. Pero bueno, creo que hay estrategias que se pueden aplicar, creo que hay formas de aplicar ciertas medidas para evitar esta clase de situaciones. Y creo que no fue tal vez la mejor que pudo haber hecho el gobierno federal. Por la adquisición de pipas. Recuerden ustedes que el presidente pues hizo una licitación para comprar pipas al extranjero y que esas distribuyeran a todo México la gasolina. Además de que iba a dar buenos sueldos a los conductores de las pipas para combatir también el huachicol. Una estrategia que desde mi punto de vista coincido un tanto fallida, que no se analizó bien, porque los ductos llevan la gasolina donde deben de ir y en un tiempo rápido. Bien lo mencionabas hace un momento con nuestro estado, y curiosamente los estados opositores donde no había ganado Morena, hubo un fuerte desabasto de gasolina. Este desabasto duró, ¿cuánto fue? 2 semanas aproximadamente, en donde era un reto, era una odisea encontrar una gasolinera abierta. Y además, que te vendiera los litros que tú quisieras. Claro está que daban prioridad primero a patrullas, ambulancias, a transporte público, claro, si no todo el sistema colapsaba. Y ya lo que sobraba, pues, se lo daban a la ciudadanía, pero las filas, el enojo de la gente nos hizo esperar. Sí, claro, y es que era no solamente la situación de desabasto para los conductores de la sociedad civil, sino el hecho de que este mismo desabasto de gasolina provocaba desabasto de muchas mercancías. Había muchas personas cuyo trabajo depende de la gasolina, del traslado de mercancías o de personas incluso, que pues si no hay gasolina pues no puedes trabajar. Claro. Si no hay gasolina no puedes transportar los productos, entonces no se puede comercializar. Realmente nos dimos cuenta durante esas semanas de lo necesaria que era la gasolina para nuestro sistema económico. Era completamente fundamental. Y bueno, desgraciadamente este tema del desabasto, este tema de la lucha contra el huachicol, pues propició una situación bastante lamentable. Claro. En el mismo mes que ocurrió esta situación, en el mes de enero, pues allá en el estado de Hidalgo, ocurrió una explosión que era de esperarse. Un ducto fue abierto, como dicen ellos, le picaron al ducto
y salió el combustible a más no poder. Era como si hubieras quebrado una fuente, una tubería de agua, porque así emanaba la gasolina que hizo la gente. Tal cual una pool party, pero de gasolina. Exacto. La gente llenó botes y botes de gasolina porque, pues bueno, la necesidad estaba. Y en la noche, eso fue en la mañana que se abrió el ducto, entonces fueron todos ahí. Pero en la noche ocurrió la tragedia. 190 muertos. ¿Por qué? Porque alguien a lo mejor traía un cigarro o se prendió, hubo una chispa, pues... Incluso está la teoría de que la propia ropa, la fricción de la ropa, porque la explosión sucedió durante la noche. Entonces se dice que muchos de los que estaban ahí intentando tomar la gasolina, y ya en la noche, cuando empezó a refrescar el ambiente, fueron a su casa por unas chamarras, por algo para cubrirse del frío, y volvieron a la fuga, al gasoducto, y la fricción del plástico de las chamarras pudo haber creado la estática suficiente para generar una chispa, sí. Entonces, desgraciadamente sucedió esa tragedia, que a partir de esa tragedia sucedieron una gran cantidad de cosas. En particular, y la que a mí me pareció más impactante, fue la reacción de la sociedad ante esta tragedia. Después de que sucede esta explosión, Facebook, Twitter y prácticamente todas las redes sociales empiezan a generar una enorme cantidad de comedia a partir de la tragedia. Claro está, los memes han de recordarse que nadie se escapa. Y es algo curioso el mexicano, tragedias hacemos memes. Todo el mundo, excepto México, estaba como, ¿en serio eso pasó en México? ¡Qué tragedia! Enviemos ayuda, enviemos algo. Y aquí nosotros, mira el meme, ¿ya viste? Sí. Y la verdad, en esta situación en particular me pareció lamentable porque, bueno, una cosa son los memes, los chistes que hace la sociedad, porque México, como bien lo dices, siempre se ha caracterizado por tomar a modo de broma y de comedia cualquier situación que suceda, sea trágica o no. Sin embargo, ya la parte en la que a mí me pareció que ya se estaba excediendo ese límite fue en la parte en la que mucha de esta sociedad civil parecía haberse alegrado por esta tragedia. Escuché y leí en muchos comentarios, se dejaba oír el qué bueno, el se lo merecían. Y entonces esta situación de insensibilidad tan grande a la que creo que ya nos estamos enfrentando se dejó evidenciar mucho a partir de esta tragedia en el estado de Hidalgo. Pues claro está, hay límites, hay ciertas cuestiones que no debemos de rebasar y pues alegrarnos de la muerte de, aunque hayan sido rateros, pues sí es trágico. Y más porque no fueron solamente 190 personas, sino 190 familias que perdieron a esos seres queridos. Y tristemente la respuesta del gobierno fue que los que criticaban al gobierno por no emprender acciones buenas, pues eran unos fifís. O sea, no hay respuestas contundentes. O incluso porque desde un principio, si sabían que ahí mismo ocurría el robo de combustible, pues enviar a soldados o incluso a la Policía Federal para que cubriera bien y apartara a la población. Lo que se dijo fue que el ejército había llegado a la zona, pero que las personas que estaban extrayendo el combustible no se habían dejado del ejército. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el ejército lo único que te va a hacer es la sugerencia de que ya no hagas tal o cual cosa, entonces, ¿para qué sirve? Claro está. No estamos criticando al ejército, sino el dilema que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas. Está derechos humanos. ¿Qué hubiera pasado si los militares hubieran abierto fuego preventivo? Sí, la tragedia se hubiera evitado, pero ¿cómo quedaría el ejército mexicano en esa cuestión? Sí. He ahí el por qué, y vamos a tocar ese tema, del actuar del ejército en las calles. ¿Sí? Una de las promesas de campaña más importantes que tuvo López Obrador, que lo repitió en los spots en televisión, que lo repitió en entrevistas, que lo repitió en eventos públicos, era prácticamente su lema de campaña, era el hecho de que la estrategia que aplicó Calderón en su tiempo para esta lucha contra el narcotráfico, de traer al ejército a las calles, había sido completamente fallida. Entonces él proponía, y su gran lema
era el retirar al ejército de las calles, que el hecho de que la seguridad pública estuviera en manos del ejército no tenía cabida. Entonces él mismo lo mencionó, en un periodo de 6 meses el ejército va a estar por completo ya dentro de sus cuarteles. Y pues bueno, ya cuando llega al gobierno, cuando finalmente gana, pues ya vemos una situación un tanto distinta. No solamente no regresa el ejército de las calles, sino que se conforma la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional es un tanto polémica porque si bien está en la Constitución, el término Guardia Nacional no se refiere a que sea un ejército diferente o un actuar diferente, sino el sentido de la Constitución refiere al, al servicio militar, la Guardia Nacional, la reserva del ejército ante cualquier situación o de guerra, que guerra no hemos tenido desde 1945. Entonces, al momento de que se propuso la Guardia Nacional, por la mayoría que tienen en el Congreso, por supuesto que se aprueba. Y curiosamente, se aprueba con un mando civil, que ese fue el logro de la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Pero qué pasó? Más bien de diputados incluso, sí, porque los senadores la pasaron a la Cámara de Diputados y fueron ellos quienes hicieron esa modificación para agregarla después a la Cámara de Senadores. Pero muy curioso, siempre encontrándole tres pies al gato, fue, ok, un mando civil. Incluso se llegó a mencionar por ahí, pues claro que es mando civil, si el comandante general es López Obrador como presidente y él es un civil, pues claro que va a ser mando civil. Pero se refería a este grupo de personas que van a comandar la Guardia Civil, la Guardia Nacional, sí, que fueran civiles. Y López Obrador, que él claramente dijo desde un principio que él tenía intenciones de que el mando fuera militar. Y pues, ¿qué es lo que hace? El mando de la Guardia Nacional va a estar en manos de el que ahora es un general del ejército, que está a punto de retirarse. Pero está a punto de retirarse. Entonces, por tanto va a ser civil. Va a ser civil porque va a ser un militar retirado. Entonces, siempre encontrándole el hueco ahí. Que a mí me parece muy interesante cómo ahora que comenzó esta cuarta transformación, empezó muy intensa desde un principio. Yo esperaba que se la llevaran más calmada, la verdad, pero empezó muy intenso este asunto porque empezaron a tocar una gran diversidad de temas y empezó a hacer mucho revolvedero de muchas cosas. Y el punto aquí es el tema del partidismo, de que Morena, es decir, López Obrador, tal cual, tiene el control de los tres poderes, prácticamente. Así como Montesquieu lo había planteado de este juego de contrapesos de los tres poderes para eliminar a las monarquías, pues ya en México no lo tenemos. Ya en México no existe esta división de poderes. El poder ejecutivo, pues la cabeza es López Obrador. Y tiene la mayoría de los gobernadores, de las alcaldías. También por el lado legislativo tiene las dos cámaras. Y casi todos los congresos locales. Entonces, esos dos poderes ya los controla. Y la presión constante que existe sobre el Poder Judicial. La presidenta, me parece que una de las ministras es esposa de un colaborador directo de Andrés Manuel. Sí, entonces el compadrazgo en el Ejecutivo y en el Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo pues tiene mayoría por completo en todo. Tanto ha sido así que incluso se ha buscado la manera de modificar las leyes que estorban al actuar del presidente. Que es muy peligroso eso porque recordemos en todos los escenarios, no voy a mencionar Venezuela, recordemos, pongamos a la Alemania del Tercer Reich. ¿Qué pasó cuando ganaron? La Constitución no sirve, estamos en un estado preventivo y los partidos se eliminan. No creo que lleguemos a ese extremo, pero es muy peligroso que una persona concentre todos los poderes porque puede hacer la voluntad que él quiera. Y en voluntades hablamos de las consultas. Sí, que desde un principio las primeras acciones de esta cuarta transformación fue hacer estas consultas populares con respecto al aeropuerto. Fue la primera consulta que se hizo. Fue una promesa de campaña que el aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo en el ya seco lago de Texcoco, no había nada. Solamente había una pequeña reserva donde iban
pues ciertos pajarillos que no tenían importancia para el ecosistema, pues el primer pretexto fue la corrupción. Que en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México había muchos contratos directos, licitaciones directas, que se estaban robando el dinero. Y el segundo fue la cuestión medioambiental. De esas dos vertientes, dos argumentos se basaron para la cancelación definitiva del aeropuerto de Texcoco. Pero dime, Alberto, esta consulta se hizo bajo el marco de la ley, lo organizó el INE, el Instituto Nacional Electoral, con todos los requerimientos, los contó una organización aparte para que fuera bajo el margen de la ley. Brincos dieras, ojalá que así fuera. ¿Quién lo organizó todo? El partido de Morena. El partido de Morena y Andrés Manuel, o sea, la parte ejecutiva fue juez y parte, porque ellos organizaron la consulta y ellos contaron cada uno de los votos. Es decir, nunca iban a perder. ¿Qué persona, qué ejecutivo se va a echar encima a sí mismo? O sea, ¿quién va a derrotarse así? Pero ni siquiera se tomaron la molestia ni de disfrazarlo ni de ocultarlo. Tal cual, las boletas eran viles flyers, no tenían folio, solamente eran así, fotocopias tal cual una con otra. Incluso se presentó el caso de personas que votaron 4 o 5 veces sin ningún problema, porque no había ningún tipo de control. El registro del padrón electoral lo llevaban los que estaban en estas casillas, lo llevaban en cuadernos, así tal cual, a mano. Entonces, pero en eso se basó el nuevo gobierno para tomar esa decisión. ¿Qué pasó después? Lo cancelaron. Pero, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Espirú? ¿Qué dijo Espirú al momento de que se hicieron las investigaciones de corrupción? Pues se dijo que se había revisado los contratos, el manejo del aeropuerto y que no se habían encontrado pruebas de que existiera corrupción en esta obra. Vaya, entonces, ¿cuál es la situación para la cual los debían de cancelar? Si el argumento principal fue la corrupción y en cuestiones medioambientales, con solo ver el lugar, pues es un vil basurero, está todo seco, entonces pues se cae el argumento. Jiménez Espriu dijo en esa misma entrevista que la razón para la cancelación del aeropuerto era porque no era viable desde el punto de vista técnico y que seguramente Santa Lucía, en colaboración con Toluca y con el actual aeropuerto, iba a ser mucho más viable. Y mucho más barato, ese fue el argumento. Aquí sacamos datos del Sol de México y nos dice, por más exagerado que haya sido las cifras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, son 212,000 millones de pesos. Que es un dineral. Sí, es una cifra muy alta. Y muchos dicen, pues ese dinero se debe destinar a los pobres. Parte de la crítica era que el nuevo aeropuerto era una obra faraónica, que era un despilfarro de dinero. De dinero, tal cual. Y esa figurota que está ahí, ¿de qué sirve? Sí. ¿Sabes cuánto va a costar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía va a costar 172,000 millones de pesos. Pero ahí les va. Los empresarios no van a perder su inversión. Claro. ¿Qué hizo el gobierno? Emitir bonos para recuperar, que los empresarios recuperaran su dinero. ¿Y saben cuánto nos va a costar eso? Otros 100,000 millones de pesos. Añádenle 72,000 millones de pesos para adaptaciones. Simplemente, para poder cancelar el aeropuerto de Texcoco, se tuvo que gastar más de lo que va a costar el proyecto del Tren Maya. Prácticamente construimos un Tren Maya con lo que costó cancelar el aeropuerto, solo cancelarlo. ¿Y qué hay ahí en Santa Lucía? Estaba sonando hace unos días una situación que nadie vio. Pero, ¿cómo que nadie vio? Es que resulta que la oposición, conservadores, los adversarios políticos, los fifís, pusieron un cerro. Un cerro que nadie vio, vaya. De seguro, es que aquí tienen, ¿sabes cómo es Google Maps? Está todo plano, claro. Entonces le ha de haber dado ribó al presidente. Señor presidente, aquí está el aeropuerto. Todo está planito, todo está planito. Y dijo, adelante, que se construya. Sí. Un cerro de 2,000 metros de altura que nadie vio. Y que ahora, por supuesto, aumenta la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
con cifras conservadoras, las más conservadoras, hemos hecho un estimado de que todos los gastos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de Santa Lucía nos va a costar, ¿cuánto creen? 450,000 millones de pesos que va a salir de todos nosotros. Una diferencia grande, de casi el doble, si no es más que el doble, que lo que costó el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De lo el que de iba Texcoco. a costar. Imagínense, dejaron gente sin trabajo para hacer su voluntad, así que viva la cuarta transformación. Viva la cuarta transformación. Pero pues obviamente a estas alturas el gobierno no se puede echar para atrás. No. ¿Dónde va a quedar la palabra de mi viejito santo si admite que fue una mala idea la que fue una de sus propuestas más importantes de campaña? El cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y pues pasemos a otros temas porque después va a ser una discusión estas cuestiones y no queremos hacer esto. Empezamos muy controversiales esta segunda temporada. Pero además de eso, Temas locales es importante mencionar. En las mismas fechas de que pasó eso de la construcción del aeropuerto, lastimosamente el bosque de la primavera se nos incendió. Precisamente decía un amigo con el que yo hablaba el otro día, claro, es que es muy natural, es la época del año. O sea, es la temporada de lluvias, la temporada de fríos, ya termina, empieza la época de calor y pues empieza la época de fraccionamientos. Es natural, es parte del ciclo de la primavera. Sí. Es primavera, fraccionamiento, verano, otoño, invierno. Y eso pasa cada año lastimosamente con nuestro bosque. Muchos se aprovechan, muchos empresarios para construir sus torrecillas por ahí, bien padres. Es que son fraccionamientos al lado del bosque, tienes a la naturaleza, el frescor. Pero esta vez sí se pasaron. ¿Por qué? Porque no solamente fue la quemazón, ni con la construcción o que vayan a construir terrenos, sino los animales que estaban ahí y la gente que se fue a vivir en esos lugares. Si bien yo recuerdo, el cielo estaba naranja por la quemazón. Olías como si estuvieras en una fogata. Es decir, el cielo se sentía quemado. Olías aire quemado, a madera. Pero en el sexenio anterior, que también obviamente se quemó la primavera, por ahí hubo un político que en ese entonces era de oposición, que por ahí posteó en Twitter o en Facebook algo muy irónico. Y entonces él decía, la primavera nos está dando señales de humo, nos está dando señales de la incapacidad que tiene el gobierno para prevenir esta clase de situaciones. Y lo dijo con mucha razón. El gobierno tiene que tener ahí un plan de respaldo para resolver estas situaciones y para prevenir que se repitan. Y que evidentemente ha sido muy deficiente porque se repiten cada año. Se repiten cada año con diferentes sexenios, con diferentes personajes. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ese mismo personaje que denunciaba la incapacidad del gobierno ante estos incendios, ahora es el gobernador del estado, Enrique Alfaro. ¿Y cuáles fueron las acciones que tomó? Si él ya sabía que estas situaciones reflejaban la incapacidad del gobierno, entonces, ¿cuáles fueron ya sus acciones como gobierno para resarcir estos problemas? La muy brillante idea y la mejor forma de prevenir un incendio es irse de viaje a Europa. ¡Vámonos de vacaciones! Él mismo lo dijo, hay que tener un equilibrio. Ya estuvimos trabajando mucho, ya, ahora tocan unas vacaciones. Hay crisis, ni modo, así es la vida, siempre va a haber una crisis y vacaciones no todos los días. Todo en perfecto balance. Para permanecer bien en este equilibrio, se tiene que tener una vida balanceada. No todo puede ser trabajo. Y pues bueno, desde mi punto de vista considero que a esa persona le gusta la cuestión de los fraccionamientos y construir mucho. Es un gran pues es ingeniero, le gusta la construcción y bien lo hizo en Tlajomulco, ahora lo quiere hacer en Guadalajara, pero que no lo haga pues con los bosques, es el área natural que nos da el oxígeno a toda la ciudad. Imagínense el día que la primavera sea del tamaño del Parque Morelos. ¿Qué sea la primavera? ¿Qué va a pasar de nosotros con la calidad de aire que respiramos? ¿Qué va a pasar cuando vayamos en la calle y veamos todo gris? ¿Vamos a hacer una Ciudad de México 2.0?
que la boca se te haga chicharrón. La vez que fui una semana nada más y a mí me sorprendía mucho que la gente pareciera estar de mal humor. Al tercer día ya estaba yo igual. Es que es horrible estar en una ciudad donde pasan los días y no ves una manchita azul en el cielo. Ver el cielo gris todo el día, todos los días, al final hasta el humor te cambia. Y el tráfico. Y el tráfico. No nos ponemos a pensar, y eso es de reflexión, más allá de nuestras posturas o críticas. Imagínense el día, si veamos todo tapizado de torres departamentales, torres de oficinas. ¿Se imaginan la cantidad de tráfico que va a haber? ¿Cómo vamos a mitigar esa cantidad de tráfico? Es imposible. Ni poniendo ¿cómo se llaman? Los centros de verificación, verificientros. Pues vamos a lograr reducir las emisiones, porque va a estar repleto de carros la ciudad. Sí. Entonces es de reflexionar esa situación. Que los intereses económicos de ciertos actores no se interpongan en los intereses de la supervivencia humana, porque de otra forma estamos acabados. Sí, no hay manera. Y hablando de reflexiones, ya también en abril alguien nos hizo reflexionar al presidente durante sus mañaneras. Ah, claro. El tío, no es mi tío, le digo así porque nos apellidamos igual, Jorge Ramos. Jorge Ramos se presentó a la mañanera, que bueno, ya igual como ustedes saben, otro de los cambios que impuso el nuevo gobierno pues a la agenda diaria es estas misas de gallo que nos regala el presidente todos los días. Tal cual como lo hacía en la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno. Sí, no es nada nuevo para él, es algo nuevo para la nosotros. presidencia, para nosotros. O la gente que vive fuera del Distrito Federal. Exactamente. Pero precisamente durante el mes de abril llegó un invitado ahí medio incómodo. Sí, un invitado medio incómodo que increpó al presidente. Jorge Ramos, precisamente, es algo curioso, porque durante las mañaneras, muchos de los periodistas que llegaban a estas mañaneras venían con unas preguntas un poquito extrañas, ¿no te parece? Claro está. Recuerdo que una señora incluso le preguntó, ay, ¿usted qué hace? Se ve muy vivo, muy enérgico, muy guapo usted. ¿Usa cámaras hiperbáricas para mantenerse joven? ¿O qué es lo que hace? Esas son las preguntas que se le tienen que hacer a un presidente. Para nada, esas preguntas te las haces al cuate cuando estás en una, pues ahí pasado de copas. Oye, pues te llamas tu secreto. Sí, pues, o sea, a un presidente de la República se debe de hacer preguntas serias. ¿Cómo no se le hacía antes eso a Peña Nieto? Sí, oiga, claro. señor presidente, y su copetazo, ¿cómo se le hace? ¿Qué tipo de gel usa usted? O a Felipe Calderón, oiga, pues un consejo para armar una Cuba bien buena, ¿no? Pero, y no solo eso, ¿qué tal también esta otra entrevistadora que le pregunta sobre Juan Gabriel? ¿Qué opinas? Si sigue vivo Juan Gabriel o no. Y ese ha sido el tema de las mañaneras. O sea, quien las organiza, ¿por qué hace ese tipo de cuestiones? Hay un video de Broso que critica eso y ya descubrieron quién está detrás de las mañaneras. No lo digo yo, no lo decimos nosotros. Muchos son colaboradores de Monreal. Ellos hacen las mañaneras. Entonces, pues, ¿qué chiste tiene hacer ese tipo de preguntas y no hacer un diálogo, hacer un debate para sacar todo el jugo, todos los datos que trae el presidente? Es que ese es el punto. Nunca suelta los datos. Es que me gusta el béisbol y pues voy a batear. Me gustaría batear. Oiga, ¿cómo ve esta situación de las declaraciones de Estados Unidos, de cómo son las relaciones? Pues tengo mucho sin jugar béisbol. Y así se avienta 3 minutos, sí, evadiendo las preguntas. O cuando salió lo que diga mi dedito. Lo que diga mi dedito. Esa ha sido una característica. ¿Te acuerdas de lo de las gasolineras? ¿Cómo sí. se debe decir gasolineras, gasolinerías? Bueno, el punto de la entrevista de Jorge Ramos fue que él dijo algo parecido, se cometen cada día, pues, en total de lo que va en su gobierno, 4,000 homicidios, pongámosle una cifra. Y luego, pues, haciendo las cuentas, Andrés Manuel dijo, no, yo tengo datos diferentes. Y dio datos diarios de cuántos homicidios pasaban, que al final eran los de las mismas informaciones. Estaban manejando las mismas cifras, solo que López Obrador las manejaba de una forma en el promedio diario, porque así suena menos, suena más suavecito, me meto en menos problemas. Mientras que Ramos, por su parte, traía la cifra total, el total de muertos durante el primer trimestre de López Obrador.
Entonces, y ahí se increpó. Pero más allá de las cifras de los asesinatos y lo que hubiera habido durante estos 3 meses, creo que la entrevista con Jorge Ramos marca una pauta muy importante, no para el presidente, no para el gobierno, sino para los periodistas que van todos los días a las mañaneras. Les están, les ponen la muestra de cómo se debe hacer una entrevista. Siempre, o bueno, durante estos meses de este mandato, se había manejado, me dan el micrófono, hago mi pregunta, se llama en el micrófono y el presidente contesta lo que quiera. Y por eso contestaba, ay, yo no he ido a jugar fútbol, digo, béisbol. Sí. Y yo, ay, ¿cómo se dirá? ¿Gasolinera o gasolinería? Hay que hacer un estudio. Hay que llamar a un experto que nos... Y así se la sacaba. En cambio, Jorge Ramos, lo que hizo de contundente y que les enseñó a los otros periodistas cómo se tiene que hacer es me das el micrófono y yo de aquí no lo suelto y no te dejo de insistir hasta que no me contestes lo que te pregunté. A mí no me vas a sacar la vuelta. Yo te voy a insistir y te estoy haciendo una pregunta contundente y espero una respuesta igual. Y hasta que no la contestes yo no voy a soltar el micrófono. Y hasta que no se me haya solventado la menor duda, entonces pasamos al siguiente tema. Creo que eso es como parte de lo más trascendental. Y que eso lleva a otra cosa. Por ahí salió una columna que decía, hablando precisamente sobre la entrevista de Jorge Ramos, que Jorge Ramos era un excelente periodista, un excelente entrevistador, a diferencia de los que van todos los días a las mañaneras. Y esa columna precisamente generó que el presidente López Obrador tuviera que dar una respuesta. Y la respuesta la dio de nuevo en sus mañaneras a los periodistas. Y él lo dice de una forma que me pareció cuando menos interesante. Él les dice, por ahí dicen que ustedes son malos periodistas. Y yo no creo, yo creo que son buenos periodistas, porque son prudentes. Porque si no son prudentes, ya saben lo que pasa. Y no soy yo, es la gente. Y yo no sé, lo dirán lo que quieran, podrá tener muchas interpretaciones, pero a mí eso me suena directamente a una amenaza. Es una censura de prensa. Completamente. O si no es él, que la gente cause la censura de prensa. Se escuda mucho en el pueblo, que el pueblo actúe y hace que el pueblo tenga esa rabia, sobre todo sus seguidores. Imagínense el día que se encuentre con seguidores de Andrés Manuel, que ven a Jorge Ramos, pues lo linchan tal cual. ¿Y eso que eran sus fans antes? Recuerden las páginas que eran a favor de Andrés Manuel. Aristegui y Jorge Ramos. Lo involucraban porque él se hacía preguntas contundentes a Salinas, a Cedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, y preguntas fuertes, entrevistas fuertes. Temas interesantes y pues poco convenientes para los entrevistados. Pero ellos ni al caso, ellos le seguían. Pero si se les ocurre a alguien criticar a López Obrador, es la peor persona del mundo. Y todo el trabajo ya hecho como lo hizo Jorge Ramos, pues se va a la basura, porque ¿cómo a Andrés Manuel? Sí, claro. Pero pasemos a otros temas, sobre todo esto que es importante, que lo vamos a tocar a grosso modo. La nueva reforma educativa. La reforma a la reforma educativa. Claro, no tampoco era ningún secreto desde la campaña que López Obrador estaba en contra de la reforma de Peña, la reforma educativa, porque pues también el sindicato de maestros, hubo un gran rechazo a la reforma educativa precisamente por el tema de la evaluación a los docentes. Que, bueno, como sabemos, quienes vimos un poco, quienes revisamos ahí un poco de la reforma, sí tenía sus debilidades. Sí fue una reforma que sí pudo haberse hecho de mejor manera. Pero se aplicó y como tal pues tenía pues muchas cosas muy necesarias. Precisamente el tema de la evaluación a los maestros, que no era la mejor, pero por supuesto que tiene que haber mecanismos para evaluar a los maestros, claro. Una pauta para iniciar y de ahí corregir la evaluación. Sí, completamente. Y López Obrador, dentro de la campaña, de nuevo, congraciándose con todos estos cuerpos docentes que estaban en contra, pues
desde la campaña, desde el ya, propuso el derrocamiento de esta reforma educativa, que de hecho es lo que se está llevando a cabo, pero de una forma muy curiosa. López Obrador no ha podido como tal cancelar la reforma, eliminar la reforma, porque pues, ya está vigente y está dentro de la Constitución, pero escribió una carta, escribió y firmó un memorándum pidiéndole a las distintas dependencias que desconocieran esta reforma y que actuaran como si esta reforma no existiera. Se brincó al Congreso, se brincó a los congresos locales y al constituyente, entonces... Pasándose por el arco del triunfo todas las formas legales, todos los requerimientos que se necesitan. Él simplemente solicitó la cancelación. Ni siquiera la cancelación. El desconocimiento. El desconocimiento de esta reforma. Cosa que a mí me parece peligrosísima. Por donde lo veas. Porque es el propio gobierno pidiéndole a la sociedad el desconocimiento de la ley. Si el gobierno no puede aplicar la ley, no solamente que no pueda aplicarla, sino que solicita que literalmente y directamente se desobedezca a la ley. Entonces, ¿dónde queda el fortalecimiento del Estado? No existe. Entonces, toda la sociedad, todo lo que los componentes del Estado se descomponen a partir de ahí. Se debilita por completo todo el Estado de Derecho. Claro. Porque si aquel que crea las leyes, aquel que las regula y que busca su aplicación, es el mismo que ahora te invita a desconocerla, ¿dónde está el Estado? Pues no sé dónde esté, pero no está presente. Simplemente el poder legislativo queda por completo fuera. Un asunto político muy fuerte y contundente que sí sirvió, hasta él mismo lo dijo, esto no es legal, esto es político. Pues entonces, ¿dónde queda tu figura presidencial? ¿Dónde queda los 3 niveles de gobierno? Como presidente, tu política tiene que ser legal. Sí. Eres parte del Estado, ya no eres oposición, ya no eres un grupo de choque. Eres gobierno. Eres el gobierno, eres el Estado. Y tienes que añadirte los lineamientos del Estado que estás gobernando. Claro. Entonces, ese tema del desconocimiento de la reforma educativa me parece peligrosísimo por donde se vea. Ahí sí no hay ni qué decir. Que hay un tema muy amplio de que hablar y todas sus vertientes, por supuesto, que en este momento nos daría muy poco tiempo a hablar específicamente de la reforma educativa. Que por cierto, hoy día, desde hace ya unas semanas, en San Lázaro se está discutiendo este tema de la reforma educativa, se está llegando a acuerdos con la CENTE, ahora que volvió el Baester, que no solamente salió de la cárcel, que salió desde el sexenio anterior, o sea, durante la última parte del periodo de Peña salió el Baester, ahora ya completamente declarada inocente, se le devolvieron todos sus bienes, todas sus cuentas de banco, todas sus propiedades, obras de arte, coches, departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo lo tiene la señora de nuevo. Entonces no fue culpable, a fin de cuentas, fue una situación política, según ellos. Yo considero desde mi punto de vista que eso fue malo. O sea, ¿para qué le devuelves los bienes a un delincuente? No que se cancelaba no que se aplicaba la extinción de dominio. Sí, a mí me parece, la verdad, a partir de esto, que a mí me parece que tal vez el gobierno federal no sabe conducir. Creo que no saben manejar coches estándar, ¿sabes? Porque aquí me parece que confundieron un cambio con la reversa. Porque volvió el Baster, ahora está Napito también, todos estos líderes sindicales que han caído en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, que han tenido sometidos a los trabajadores que se supone que tienen que defender, ahora ya están de regreso. Sin ningún tipo de proceso, sin absolutamente nada, liberados inocentes y con todas sus cosas. Pues quizá han de haber confundido la velocidad 4 con la R. Metieron la velocidad 4 y R. A ver si no les truena. Sí. Que no nos truene, esperemos que el motor de este país no truene. Y hablando de reformas, también hay otra reforma, que eso ya va más a la cuestión internacional, la nueva reforma laboral. Que fue uno de los requisitos que el gobierno de Estados Unidos impuso para
poder aplicar el nuevo Tratado de Libre Comercio con este nombre horrible que no me logro aprender. ¿Tecmec? El TECMEC. Parece como si estuvieras comiendo un taquito Tex-Mex. ¿No es eso lo que cantaba Selena, el Tex-Mex? Algo así. Pero ahora es nuestro nuevo tratado de libre comercio con América del Norte, que ese nombre me parecía mejor. Sí, más formal, más elegante. Sea lo de cada quien, la verdad, seas chairo, seas fifí o lo que tú quieras, hay que aceptar que la cuarta transformación no sabe de nombres. Le pone unos nombres tan ridículos a todo. Desde la Secretaría del Bienestar y todo, tiene unos nombres que parece como de grupo cristiano. Es que el señor es cristiano. Sí, y le está poniendo esos nombres cristianos, todos. La verdad es que no le sale eso de bautizar cosas. Pero ya finalmente se aprobó esta reforma laboral y de hecho en su mañanera, como toda la información que suelta el presidente, en su mañanera ya nos dijo López Obrador que ya tenemos reforma laboral ya completamente aprobada, publicada en el diario oficial de la Federación, y que ahora sí ya se puede poner en contacto con el presidente Donald Trump para decirle que ya México ya le cumplió sus exigencias para que ahora sí entre en vigor este tratado. Pues vaya, vemos que cada vez estamos más cerca de Dios, más cerca de Estados Unidos y más lejos de Dios. Bien lo decía don Porfirio. Más de 100 años después y sigue siendo tan cierto ahora como lo era en aquel entonces. Pero pues estamos hablando de todos estos retos que está enfrentando este nuevo gobierno y de muchas cosas que parecen un tanto similares a las anteriores, a los anteriores periodos, a los anteriores gobiernos. Minatitlán. Allí en Veracruz hubo una tragedia, toda una familia completa asesinada por un grupo criminal. Y pues las condolencias a todas esas personas que realmente perdieron a sus seres queridos, familias, o sea, los conocidos, es un dolor indescriptible que por supuesto la cuestión política tristemente entra. ¿Por qué? Porque requiere de la seguridad pública. Sí. Y el tema es que en este caso la familia ni siquiera estaba involucrada con ningún tema de delincuencia organizada. Había un tipo que estaba huyendo de estos delincuentes y se metió a la fiesta y a la fiesta lo siguieron. Todos. Y ahí está el resultado. Ahora, después de una tragedia tan grande que yo no puedo evitar que me suene mucho a Ayotzinapa, se espera una respuesta del gobierno. ¿Qué va a decir el presidente? Ya ni siquiera, ya la verdad a estas alturas, después de 6 meses de gobierno que lleva López Obrador, ya ni siquiera se espera que tome cartas en el asunto, que inicie una investigación, ya, por lo menos unas palabras. Ya que tiene este afán de salir a los micrófonos cada mañana, pues mínimo un Twitter, o una publicación en Facebook, un videillo por ahí filtrado, o mínimo que en la mañanera del día siguiente mencionara algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues le echó la culpa a la oposición. De nuevo, este lamentable suceso, igual que la gran mayoría que suceden, igual que todos los que suceden a partir del 1 de diciembre, pues no viene siendo más que un truco, una treta de la oposición para desestabilizar el gobierno. ¿Y qué no fue lo que hizo hace unos años cuando culpó no estoy apoyando a Peña Nieto, pero cuando culpó a Peña Nieto de los 43 que dijo, fue tu culpa Peña Nieto, pero los Abarca, Aguirre, el gobernador, ni los tocó, todo fue directo a Peña Nieto, y hizo tweets y dijo, ¿qué estás haciendo Peña Nieto? Renuncia. Pero cuando se atreven a decirle eso a López Obrador, ¿qué es lo que pasa? Tú eres un fifí y tú eres mi oposición, estás en contra de mí porque tú eres un conservador. Ajá. Ahora ya no puede ser mafia del poder, porque ya es él, entonces ya actualizamos estos apodos. Ahora son conservadores. Son fifís, son etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso sí, para sus dependencias y para todo lo de gobierno, pésimo para ponerle nombres. Pero ¿qué tal para poner apodos? Ahí sí se rifa el señor. Entonces, pues sí, la verdad lamentable esta tragedia en Veracruz y lamentable la completamente nula acción del gobierno con respecto a este tema. Y pues veremos en qué termina. Por supuesto que esto, al ser un crimen tal cual, es un asesinato múltiple, pues va a llevar un proceso de investigación y pues tendremos que esperar a ver
¿En qué qué termina termina? todo esto. Y por supuesto, yo espero que en su primer año les sirva para reflexionar y ponerse las pilas. Es decir, no le estamos echando toda la culpa al gobierno, sino vemos los contrastes cuando estaba en campaña, todo lo que criticaba, ahora cuando está en el poder. Pues al fin y al cabo es la misma cosa, porque pareciera que este gobierno sigue en la campaña. O sea, sus discursos, todas sus acciones, pareciera que sigue buscando llegar al poder, aun Cuando ya lo ya lo está. tiene. Entonces, Sí. sí, pero bueno, de cualquier manera, cualquier gobierno cuando llega, pues se enfrenta a esta curva de aprendizaje de pasar de ser la oposición o de ser continuación, cualquiera que sea el caso, a ya tener el poder en sus manos, a poder ya ejercer las acciones, pues es una curva de aprendizaje que pues esperemos que en estos meses, que no le vaya a tomar más tiempo a esta cuarta transformación, poder adaptarse a estas nuevas condiciones. Y ahora sí, los que criticamos a Andrés Manuel, ver que los frutos de la cuarta transformación, pues se vean. Eso Sí. es lo que esperamos. Para bien de México, a fin de cuentas. Sí, durante estos meses, años incluso de campaña y ahora de gobierno, ha habido mucha polarización dentro de la sociedad civil. Y bueno, esperemos que ya a partir de las acciones, ya no de las palabras, ni de los discursos, ni de las mañaneras, sino ya a partir de las acciones, de los resultados que entregue este gobierno, ya empiece a germinar esta unidad nacional, que es finalmente lo que todos, chairos o fifís, estamos buscando. Eso sí. Porque a fin de cuentas somos mexicanos. Exactamente. Y pues estamos de regreso, aquí continuaremos, esperemos que sigan al pendiente de nuestros próximos videos. Por supuesto, agradecemos a Anastasia y a Zuleira Álvarez que nos están apoyando detrás de cámaras. Nosotros somos Antonio Correa Y Alberto Ramos. Recuerden, al estar al pendiente de nuestros videos que vamos a subir en la página, en busca de la ciudadanización. Muchas gracias. En busca de la ciudadanización, un espacio para fomentar la participación ciudadana activa.